A Ezequiel Melano lo saludamos ahora. Ezequiel, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo les va, compañero? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, un gusto saludarte. Bueno, en este espacio de Voz Federal vamos a hoy transmitir lo que tiene que ver con el aumento de los combustibles, ¿no? En el último tiempo, en la última semana, y esta falta de federalismo que siempre declamamos en esta señal que tiene que ver con los precios mucho más elevados para el interior profundo de la República Argentina. El precio de los combustibles, otra muestra más de la discriminación al interior productivo, un interior productivo, compañeros, que necesita básicamente esta readecuación de valores para no ahogar las economías regionales. Ya en placa ver el aumento, ¿no? Durante 2022 ya han aumentado, el número impacta, un 45,5%, y antes de fin de año se prevé otro aumento del 10% en el subsidio energético. Este aumento que se traslada con mucha virulencia, con mucha fuerza en el interior de la Argentina. Respecto a este tema, estuvimos dialogando con Alfredo González, que es presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy, hablando de esta necesidad de federalismo en el caso de los combustibles. Lo escuchamos, a ver qué nos decía Alfredo González. En Jujuy se repite mucho de lo que pasa en todo el país. Capital Federal tiene un precio que hoy está un 10-12% abajo que el resto del país, y nosotros, cuanto más te alejas de Capital Federal, sube el precio. Jujuy debe ser hoy una de las provincias más caras, y no solo cuando te alejas de Jujuy, cuando te alejas de las capitales, incluso acá dentro de Jujuy, las petroleras tienen una política de, te diría, un 5% de diferencia de precio entre la capital de Jujuy y el interior del país, el interior de la provincia. Cuanto más te alejas de la capital, más caro es el combustible. Entonces, siempre terminan castigando al que está más lejos, y no hay una excusa, no hay un razonamiento de por qué se hace esto, más que una decisión política, porque, a ver, las refinerías están en Córdoba, en Mendoza, en Salta, no hay refinerías en Capital Federal y ellos tienen el combustible más barato del país. Nosotros, que tenemos las refinerías mucho más cerca que ellos, pagamos el combustible más caro, o sea que no es una razón del flete tenga una incidencia más grande. En el caso de Córdoba, a ustedes les pasa, tienen la refinería en Villa María y tienen el combustible un 10, un 12% más caro que Capital Federal. Entonces, es complicado. Pasa lo mismo con el gas. Nosotros desde Córdoba, del norte de Córdoba hasta Jujuy, estamos conectados a un gasoducto que tenemos que pagar en promedio $12-13 el millón de BTU, mientras que la energía en Buenos Aires tienen acceso a una energía en Vaca Muerta a $3 el millón de BTU, y nos castigan a nosotros porque nosotros tenemos que consumir el gas que viene de Bolivia, que tenemos un compromiso, que tenemos que comprarle ese gas a Bolivia. Esas cosas hacen que sea muy difícil competir contra las empresas en Buenos Aires. Cada vez más empresas se mudan de las provincias para irse a Buenos Aires porque tienen menores costos, porque tienen la energía más barata, el flete más barato. Acá producir en Jujuy, todo lo que son economías regionales, está desapareciendo porque es carísimo llevar el producto a las capitales. Nosotros hace años que venimos reclamándole a las petroleras que haya una unificación de precios, que no entendemos por qué el vecino de Capital Federal es más argentino que el vecino de Jujuy, de Santiago del Estero, de Tucumán, y el vecino de Buenos Aires paga el combustible, te digo, 15, 20 pesos más barato por litro que lo tenemos que pagar nosotros. O uno va al sur y en el sur tiene una excepción impositiva que hace que el combustible sea más barato. ¿Por qué el combustible es más barato en el sur si acá en Jujuy hace el mismo frío que en el sur cuando uno se va cerca de la cordillera? ¿Por qué ellos tienen ese beneficio y el resto de las provincias no? Agarra Mendoza, Mendoza tiene el mismo problema. Tienen zona fría y no tienen el beneficio fiscal que tiene la Patagonia.
Bueno, de esto hablamos, ¿no? Cuando hablamos del federalismo. Buscaba información, compañeros, respecto a lo que decía el presidente Alberto Fernández previo a la asunción presidencial en 2019 respecto a federalismo energético. Ya en aquella oportunidad él manifestaba que necesitábamos, ¿no?, precios accesibles, unificados en todo el país, este plan del presidente para los combustibles que finalmente no ha llegado, ¿no?, a nuestro país y ya va promediando la etapa de su gobierno. Bueno, ¿por qué lo decimos? Porque las economías regionales están ahogadas económicamente, ¿no? No caben dudas que esta reducción de costos de combustible es necesario. Va a importar un mayor desarrollo regional necesario para el interior productivo de la Argentina. En placa, vamos a ver cómo quedaron los precios de los combustibles de la nafta super en nuestro país. Algunos ejemplos para ir teniendo una referencia de lo que hablamos. Ciudad de Buenos Aires, 138 pesos. Allí ven, ¿no?, el valor más barato del litro de nafta super. San Luis, 150 pesos. Córdoba, 154,20. Tucumán, 150,20. Y en Salta, 151 pesos con 70. Bueno, esta readecuación que necesita el interior de tipo federal y no de un modo centralizado y unitario como se ha dado hasta ahora es la necesaria solución, que no pasa, bueno, necesariamente por tener aplicado este método de valor directo en el combustible que afecta en forma directa a nuestro interior productivo. Lo decía allí Alfredo González, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy. Hay una necesidad concreta de un cambio radical. Esperemos que estemos en la instancia, que la Liga de Gobernadores, por ejemplo, de Norte Grande, que ha empezado a trabajar fuertemente en este tema, se empiecen a encontrar resultados. Hasta ahora, la historia no cambia. Sigue siendo el interior discriminado, en este caso, con el precio de los combustibles. De igualar los precios. Inicialmente se había empezado con subas que impactaban de manera distinta, un poquito más para el AMBA y menos para las provincias. Finalmente volvimos a la lógica de siempre, se aumenta por igual y eso significa que para el interior del país el combustible es más caro. Y hace unos días estuvimos hablando con uno de los estacioneros de la ciudad de Buenos Aires y nos decía que el precio no se iguala porque en Buenos Aires estalla el conflicto, claro, y como bolsón electoral es tan importante la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana, que nadie quiere tomar esa decisión política que nos afecta en el interior del país. Totalmente, hay una voz ahogada de la necesidad concreta de la modificación de estructuras y en este espacio de voz federal hablamos estrictamente de lo que es el combustible, el valor que tiene el combustible para la movilidad, para la producción. Bueno, se habla de ideas diferentes, unitarios y federales, un concepto realmente muy viejo en la Argentina que parece mentira, parece increíble. En 2022 todavía seguimos con las mismas diferencias. Gracias, Ezequiel. Que tengas un lindo fin de semana. Igualmente, compañeros. Hasta la semana que viene.